Ya llegamos a la clase 4 mirando solamente palabras griegas en Mateo. Por favor, no dejes de seguirnos en el canal, hay mucho más. Y bueno, con eso dicho, ¿qué pasaría si de pronto descubrimos que el mandato más famoso de toda la Biblia no es, digamos, un mandato directo? Hoy vamos a meternos de lleno en Mateo 28:19 para entender su motor original. Es una inmersión súper necesaria, la verdad. Totalmente. La misión de este análisis a fondo es ver de forma muy didáctica la diferencia entre los verbos en aoristo y los verbos en tiempo presente en este texto, y cómo este simple detalle gramatical cambia toda nuestra perspectiva. Exacto, y es un cambio de paradigma fascinante. Porque, bueno, cuando se habla de gramática, la reacción normal es pensar en algo súper aburrido o académico, ¿no? Pero acercarse a los verbos griegos originales es literalmente como ver el código fuente de un programa gigantesco. Ajá, claro. De repente, la arquitectura entera del texto cobra otro sentido. Entender cómo opera un verbo en tiempo aoristo frente a uno en presente es la llave maestra para descubrir, pues, la intención exacta y la mente de Cristo en este pasaje. Y para que esto sea súper visual y fácil de seguir, vamos a ir guiando la plática a través de 7 imágenes, 7 slides detallados. Pedimos al estudiante que siga estas imágenes mentalmente o en su pantalla mientras escucha. Así que, arranquemos. Miremos el slide 1, el tablero de ajedrez de los verbos. Visualmente, vemos un pergamino antiguo con 4 palabras griegas flotando en una luz holográfica dorada. Me encanta esa analogía del tablero. Ese pergamino con las palabras iluminadas representa la totalidad de la frase. El problema es que en español solemos leer este versículo de corrido, como una sola acción lineal. Ponemos el énfasis en la palabra equivocada por una traducción de muchísimos años. Claro, como que lo leemos todo junto. Exacto. Pero el griego despliega un tablero de ajedrez completo. Hay 4 verbos clave. Y para entender la jugada necesitamos diseccionar cada pieza. Hay peones, hay caballos y bueno, hay una reina. Y lógicamente, para jugar en este tablero, necesitamos mirar cuál es la primera jugada, la primera palabra que solemos leer en español. Pasemos al slide 2. El mito del mandato de ir. La gráfica muestra una imagen muy cinematográfica, unos pies con sandalias antiguas caminando por un sendero iluminado por el sol. Ajá. Y aquí planteo una duda muy natural. Casi todas las Biblias dicen id. Así, suena como una orden militar, como la instrucción principal. ¿Es realmente un mandato directo? Pues la verdad es que no. Ese es el primer gran mito. La primera palabra griega ahí es poreutentes, y poniéndolo en un lenguaje muy llano, morfológicamente esto es un participio aoristo pasivo. Sé que suena a mucha jerga gramatical, pero básicamente nos dice que no es una orden directa. A ver, espera. Si no es una orden, entonces, ¿qué función tiene ahí? Funciona como un participio de circunstancia acompañante. O sea, su trabajo no es dar un decreto, sino armar el escenario de fondo. La traducción real y mucho más precisa sería habiendo ido o, mejor aún, mientras van. ¡Wow! Eso es muy distinto. Cambia todo. La intención no es empujar a alguien fuera de su casa, es simplemente asumir que esa persona, de manera inevitable, se va a mover. Claro, y esto nos lleva al slide 3, la teología de lo cotidiano. La imagen conceptualiza esto perfecto. Vemos la silueta del viajero, pero por dentro contiene escenas modernas, una cafetería, una oficina, los pasillos de un supermercado. Sí, porque Jesús simplemente da por sentado que la gente se va a mover en su vida diaria. Iban al mercado, trabajaban, no es un mandato a armar las maletas y cruzar el mundo obligatoriamente. O sea, es como cuando alguien dice en casa, oye, mientras vas a la panadería, trae leche. La instrucción no es que salgas a la calle, eso ya iba a pasar de todos modos. La instrucción real es traer la leche. Así que el mandato divino se activa, digamos, en el supermercado o en el escritorio de la oficina. Es un ejemplo brillante. El mandato de Cristo asume la movilidad. Ese mientras van democratiza el llamado, lo aterriza en la rutina de quien nos escucha. Pero a ver si ir resulta ser solo el escenario, esa circunstancia acompañante. ¿Cuál es entonces la orden real que Jesús está dando? Por eso llegamos al slide 4, el único y auténtico mandato. Y aquí vemos una visualización muy dramática, una palabra griega brillando fuertemente sobre un fondo oscuro, como una orden clarísima. Y brilla porque es la verdadera estrella del versículo.
la reina en el tablero de ajedrez. Es la palabra matetiúsate. De los 4 verbos, este es el único que está en modo imperativo. Es un aoristo activo imperativo. Ajá, ¿y eso qué implica en la práctica? Implica que es un mandato específico y sumamente urgente. Es la orden principal. Y se traduce exactamente como hacer discípulos. ¿Hacer discípulos? Pero un momento. Hacer discípulos no es lo mismo que simplemente enseñar cosas nuevas o dar una clase súper buena los fines de semana. No, para nada. Es una confusión muy común hoy en día. Si solo fuera enseñar o pasar información, el griego habría usado la palabra didasco. Pero mateteusate es algo mucho, mucho más profundo. No apunta a llenar la cabeza de datos. Apunta a otra cosa. Y esto se entiende perfecto en el slide 5, la anatomía del aprendiz. Vemos el retrato de un viejo maestro artesano guiando pacientemente las manos de su joven aprendiz sobre una pieza de madera. Hay aserrín, hay trabajo real ahí. Es la imagen ideal porque captura la raíz de la palabra. Mateteusate viene de matetes, que significa literalmente un aprendiz. Alguien que, se pega a su maestro para imitar su vida entera, observando cómo trabaja, cómo resuelve problemas. O sea, no es tomar notas y ya. Exacto. El objetivo aquí no es la expansión numérica de una iglesia o corporación, sino la reproducción precisa del carácter de Cristo en el interior de otras personas. Es un trabajo artesanal, 1 a 1. Claro, un trabajo de artesano. Ahora, esto nos plantea una duda operativa. Ya entendemos que la orden fundamental en ese aoristo imperativo es formar un aprendiz. Pero, ¿cómo se fabrica exactamente un aprendiz? Para entender el cómo, veamos el slide 6, los engranajes del discipulado. Describo la escena, está dividida en 2, agua pura cayendo de un lado y un pergamino iluminado por una vela al otro lado. Aquí es donde entra la genialidad de los verbos en tiempo presente. Para lograr el objetivo, el griego usa 2 participios presentes. Tenemos bautizontes, que es bautizando, y didascontes, que es enseñando. Ok. Y esta es la distinción clave de toda nuestra clase. A diferencia del aoristo, que marca un mandato puntual, un punto de inicio, el tiempo presente en griego nos indica siempre una acción continua, repetitiva. Un hábito que no se detiene. Es como inscribirse en el gimnasio versus ir a entrenar. O sea, el aoristo es esa decisión fuerte de inscribirse y pagar la membresía, pero estos verbos en presente son la disciplina diaria de levantar las pesas. Porque sin la repetición constante, pues no hay músculo. Totalmente. El aoristo prende el motor, pero el presente mantiene el carro andando. En la imagen, el agua cayendo sin parar simboliza esa unión pública y constante con Cristo, la identidad. Y el pergamino iluminado representa el proceso de toda la vida de entender su palabra, o sea, la instrucción. Y se necesitan ambos engranajes. Obligatoriamente. Sin estos procesos continuos, solo queda un entusiasmo temporal, pero no se logra un discipulado real. Se requiere esa consistencia diaria. ¡Qué revelador! Bueno, ya tenemos el escenario cotidiano del mientras van, la orden precisa de hacer aprendices y el mecanismo continuo de identidad e instrucción. Solo falta responder algo vital. ¿Hacia quiénes va dirigido todo este esfuerzo? Llegamos al final de nuestro recorrido visual con el slide 7, el verdadero mapa del reino. Y vemos un hermoso mosaico de miles de rostros humanos de muchísimas culturas diversas que al juntarse forman suavemente la silueta de Cristo. ¡Qué belleza de imagen! Y se enfoca en el objetivo directo de todo esto, pantata etne. Tradicionalmente decimos todas las naciones, pero etne, que es de donde viene etnias, no se refiere a países modernos con fronteras políticas o constituciones. Porque en el Imperio Romano, digamos, las fronteras cambiaban cada semana, ¿no? Exactamente. Etne se refiere a grupos humanos unidos por cultura y por lengua, grupos con una cosmovisión compartida. Ajá. Y el resumen de todo este análisis gramatical es brutal. El éxito no se mide por cuántos kilómetros viaja alguien, porque ya desmitificamos que ir es solo el escenario. El éxito se mide por cuántas vidas de diferentes trasfondos, de diferentes etnias, son moldeadas a la imagen del maestro. Somos llamados a ser fabricantes de discípulos, no coleccionistas de millas de vuelo. Definitivamente.
Bueno, hagamos un resumen súper llano para que el estudiante fije este conocimiento. El auristo nos quitó de encima la presión de, digamos, tener que hacer un viaje exótico, y nos enfocó en el mandato de forjar el carácter en otros. Y por otro lado, los verbos en presente nos mostraron que es un trabajo de consistencia, de todos los días. Una síntesis perfecta. Y con todo esto sobre la mesa, me gustaría que cerráramos con una reflexión final basada en este análisis. Claro. Si el mandato de hacer discípulos se activa simplemente mientras vamos en nuestra rutina, y el objetivo son los diversos grupos culturales o etnias, valdría mucho la pena preguntarse algo. ¿Cuántas etnias, cuántos grupos de personas con trasfondos completamente distintos al nuestro cruzamos cada día en nuestro propio supermercado, en la oficina o en el vecindario? Porque están ahí, en la cotidianidad, simplemente esperando a un artesano dispuesto a invertir su vida continua en ellos. Recordá que enfatizamos en el mensaje, no tanto en dibujitos para entretenerte. Gracias. Gracias.